Buenas tardes. Vamos a intentar hacer clase que estoy con resfrío y la tos. Entonces vamos a comenzar con definiendo qué es un orden compatible. Entonces acá un cuerpo es una relación de orden menor o igual. Se dirá compatible si primero es un orden total. Es más aún, ¿no? Cumple la tricotomía, o sea que dados dos elementos de K, solamente una de estas se cumple. X es menor que Y, o X es igual a Y, o Y es menor que X. Segundo es la compatibilidad con la suma. O sea que si tengo una desigualdad X menor o igual que Y le sumamos a ambos lados un mismo elemento Z, la desigualdad no se altera. Es la ser compatible con la suma. Y la tercera es ser compatible con el producto, ¿no? Entonces X menor o igual que y un número positivo Z. Entonces al multiplicar ambos lados por Z, tampoco la desigualdad se altera, ¿no? Entonces X por Z es menor o igual que Y por Z. Entonces ese es compatible con el producto. Bueno, algunas cosas sencillas que se puede probar teniendo un orden compatible es que todo cuadrado es mayor que cero, todo x distinto de cero, y que el 1 es mayor que cero y el cero es mayor que menos 1. Cosas que nosotros damos por hecho, pero se demuestran. Por ejemplo, vemos la primera. Entonces sea x mayor que cero. Entonces por la compatibilidad 3, o sea del producto, justamente como x es mayor que cero, multiplicamos a ambos lados y no se altera la desigualdad, por lo tanto, cero es menor o igual que x cuadrado, ¿no? Ojo que acá era mayor estricto, sin embargo acá hemos puesto menor igual porque nadie nos asegura que se preserve el mayor estricto, ¿no? Ningún, ningún axioma nos dice eso. Entonces podemos poner menor igual. Pero acá sí lo diferenciamos, ¿no? Entonces x cuadrado es mayor o igual que cero. Entonces lo dividimos en x cuadrado mayor que cero, que es lo que queremos, o x cuadrado igual a cero. Pero como x es distinto de cero, es mayor que cero, tiene su inverso, no sé bien que estamos en un cuerpo. Entonces multiplicando ambos lados por su inverso me queda que x es igual a cero, ¿no? Lo cual es un absurdo. Por lo tanto, es un absurdo porque x ya era mayor que cero, ahora es igual a cero. No puede ser por la tricotomía, solamente una se cumple. O es mayor que cero o es igual a cero, una no, no se puede cumplir las dos. Entonces ahí está el absurdo. Por lo tanto, el que vale es este, ¿no? X cuadrado mayor que cero, que es lo que queríamos. Pero si se fijan, es el caso positivo. Entonces nos faltaría el caso negativo. Ya, entonces x menor que cero. Por la compatibilidad de la suma, sumamos a ambos lados el menos x. Y entonces me queda que cero es menor que menos x. Y por el caso positivo, ya sabemos que su cuadrado es mayor que cero. Entonces nos queda que menos x por menos x es mayor que cero. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de estos menos? Entonces acá no hay eso de menos por menos más o menos. Entonces, tenemos que probar las cosas. Bueno, entonces comencemos haciendo esta observación. X por menos y es igual a menos x por y igual a menos x por y. En efecto, si sumamos xy más x menos y, factorizando x, nos queda y más menos y, que me da 0, y x por 0 es 0. Por lo tanto, x por menos y es el inverso aditivo de x por y. Entonces,
x menos y es el inverso aditivo de xy. Igual el otro caso, ¿no? Menos xy. Otra vez xy, le sumamos menos xy, factorizamos el y, me queda x más menos x0. 0 por y es 0. Entonces nuevamente el inverso aditivo de xy sería menos x por y. Porque al sumarlo me ha dado 0. Entonces menos x por y es el inverso aditivo de x por y. Entonces vamos a aplicar eso acá en asterisco, ¿no? Haciendo momentáneamente z igual a menos x. Entonces a eso le vamos a llamar z y a esto le vamos a dejar igual. Entonces me queda z por menos x. Entonces por la observación es el signo puede pasar, ¿no? Estaríamos en este caso, digamos. Entonces el signo, por decirlo de alguna manera, pasa al primer factor. Es lo que estamos aplicando. Entonces el signo que estaba acá en el segundo factor, ahora pasa al primero. Y entonces reemplazando, quien es z era menos x. Entonces me queda menos x por x. Pero menos x es x. Ya se lo dejamos de ejercicio para usted. Pero es parecido a esto, ¿no? Idéntico, caso particular, ¿no? Entonces ya por fin nos hemos deshecho de los signos. Y me queda x por x, que es x al cuadrado. Entonces reemplazando menos x es x al cuadrado. Reemplazando en asterisco ya me queda x al cuadrado mayor que 0, que era lo que queríamos probar. Entonces ahora es para todo x. Porque hemos probado tanto para positivo como para negativo. Un caso particular es el 1, ¿no? Entonces 1 por 1 es 1 al cuadrado. Y entonces como es un cuadrado, por la parte anterior ya es mayor que 0. Entonces por lo tanto 1 es mayor que 0. Y nuevamente, ¿no? Sumando a ambos lados del menos 1, me queda que 0 es mayor que menos 1. Por lo tanto, menos 1 menor que 0, menor que 1, que es lo que nos pedían. Bueno, este par de cosas tan sencillas, ¿no? que acabamos de probar nos sirven para dar el siguiente ejemplo, ¿no? O sea, categóricamente podemos decir que C, los complejos, los números complejos, no poseen ningún orden compatible. La palabra acá es compatible. Un momentito. Ya, entonces por el absurdo supongamos que C, los complejos, sí poseen un orden compatible. Entonces, por lo que vimos acá, el menos 1 es menor que 0. Pero por otro lado, menos 1 es un cuadrado, es el i cuadrado. Y en un orden compatible, los cuadrados son positivos. Entonces, juntando estos dos, me queda que 0 es menor que menos 1, menor que 0. Por transitividad, 0 es menor que 0. Un absurdo por la tricotomía nuevamente. Por lo tanto, C no posee ningún orden compatible. Entonces, repito, la palabra es compatible, ¿no? Porque se puede tener otros órdenes, ¿no? Pero nunca compatibles. Por ejemplo, el orden lexicográfico, por ejemplo. Bueno, y también veamos ahora que en el RU, ¿no? Que era la ultrapotencia de R, y el ultrafiltro U, también es compatible, ¿no? Pero todo se va a basar en el hecho de que R ya asumimos que R tiene un orden compatible, ¿no? Siempre hemos asumido eso desde que hemos estudiado los de Kachima, ¿no? De que hay un orden en R que es compatible. Entonces, haciendo uso de eso, vamos a poder probar fácilmente de que en RU también el orden que definimos en la clase anterior, que era este,
la clase AN es menor o igual que la clase BN si el conjunto de índices N, donde AN es menor o igual que BN, está en el ultrafiltro. Entonces vamos a ver que este orden, el orden U, es compatible. Entonces veamos primero la tricotomía. Primero que es un orden total. Entonces sea A, B en RU. Y supongamos de que A no es menor o igual que B. Entonces tenemos que probar el otro por demostrar que B es menor o igual U que A. Bueno, entonces, como estamos negando que no es menor, que no es menor o igual, estamos negando, entonces tenemos que negar esto. Eso significa que este conjunto, los AN donde es menor o igual, AN es menor o igual que BN, no está en el ultrafiltro, ¿no? Entonces, por ser ultrafiltro, su complemento sí está. Entonces los N donde AN no es menor o igual que BN, está en. Pero acá ya estamos en los números reales, usuales. Por lo tanto, si este falla, se debe cumplir este de acá. Entonces los N donde BN es menor o igual que AN, pertenece a U. Pero esa es la definición de el menor igual U. Entonces B es menor o igual que A. Por lo tanto, hemos tomado dos elementos cualesquiera, ¿no? Cualesquiera en RU y hemos probado que si uno no es menor o igual que el otro, entonces el otro sí es menor o igual que el primero. Ahora, veamos la tricotomía. Entonces supongamos que se cumple de que A es menor que B, menor U, y al mismo tiempo que son iguales, por ejemplo. Entonces el conjunto X de los índices donde AN es menor que B, N está en U, y el conjunto de índices N donde AN es igual a BN está en U. Entonces tomando un N en la intersección, nos queda que AN es igual a BN y a la vez AN es menor que BN en R. Pero este es un absurdo porque en R sí vale la tricotomía, ¿no? Solamente vale uno de ellos. Bueno, y así se, se verificarían los otros casos, ¿no? Si A es menor que B y B menor que A, o A es igual a B y B menor que A, cosas así, ¿no? Yo he hecho uno nomás como ejemplo. Y ahora veamos la compatibilidad, ¿no? Con la suma y el producto. Entonces sea A menor o igual que B menor 1 y C un elemento en RU cualquiera, ¿no? Entonces de acá los N, tal que AN es menor o igual que BN, pertenece a U. Repito, ¿no? Esto es en R. Y como en R sí vale, porque R tiene un orden compatible, entonces le sumamos el respectivo CN a ambos lados y no pasa nada. Entonces el mismo conjunto de índices me sirve para esta desigualdad también. Entonces podemos decir que los n tal que an más cn menor o igual que bn más cn contiene a x, ¿no? Porque es en x igual, pero x está en u, entonces por propiedad de filtro el más grande también está en u. Pero eso de acá no es otra cosa que la definición de a más c menor o igual u que b más c. Por lo tanto hemos probado la compatibilidad con la suma. Ahora vemos la compatibilidad con el producto. Sea a menor o igual que b
y C positivo, ¿no? 0 menor que C. Bueno, entonces de acá, el conjunto Y de todos los N, tal que 0 es menor que C, N está en 1. Y siempre repitiendo, esto ya es en R. Y de acá, también los N, tal que AN menor o igual que BN, pertenece a 1. Entonces para N la intersección de Y con X vale, ¿no? AN es menor o igual que BN y CN es positivo. Y como eso está sucediendo en R, y R tiene un orden compatible, entonces simplemente multiplicamos. Entonces ANCN es menor o igual que BNC. Por lo tanto, los CN donde AN por CN menor o igual que BN por CN contiene la intersección, que es un elemento de U, por lo tanto esto también está en U. Y esa es la definición de que esta sucesión ANCN es menor o igual que esta sucesión BNCN. Pero este de acá es el producto de A por C y este de acá es el producto de B por C. Y esa es justamente la compatibilidad del producto. Entonces, por todo lo que hemos hecho, hemos probado que el orden menor o igual U es compatible, es un orden compatible. Bueno, teniendo una relación de orden, lo que tenemos también es el valor absoluto, ¿no? Y se define como cualquier valor absoluto, ¿no? Entonces, el valor absoluto U de A va a ser A si A es mayor o igual que 0 y menos A si A es menor que 0, ¿no? Un valor absoluto común y corriente. Ahora, lo interesante es eso, ¿no? Que el valor absoluto lo podemos ver en el valor absoluto de A, lo podemos ver como una sucesión de valores absolutos, donde estos valores absolutos ya son los en R, ¿no? Son los valores absolutos en R. Bueno, entonces vamos a verificar, ¿no? que esta sucesión de los valores absolutos coincide con el valor absoluto de A. Entonces, por ejemplo, si A es positivo o no negativo, tiene que darme el mismo A. Veamos ese caso primero. Entonces sea A mayor o igual que 0, mayor o igual 1. Entonces los N, donde N es mayor o igual que 0, está en 1. Pero eso me sirve para poner los N donde AN es igual a su valor absoluto, ¿no? Porque es positivo, como es, o mejor dicho, no negativo, es igual a su valor absoluto. Por lo tanto, y esto que tenemos acá, ¿no? Esto que tenemos acá, es la definición de igualdad, ¿no? Cuando dos clases eran iguales, cuando el conjunto de índices donde son iguales está en U. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Está en U esta igualdad. Por lo tanto, por definición de igualdad, A, que es la sucesión a n, es igual a la sucesión de los valores absolutos a n. Pero como A era mayor o igual que 0, su valor absoluto es el mismo A. Por lo tanto, combinando estos dos, tenemos que el valor absoluto de A es igual a la sucesión de los valores absolutos. Ahora vemos el caso negativo. Entonces, como A es menor U que 0, entonces el conjunto de índices donde A n es menor que 0 está en U. Entonces esto me sirve para decir que el conjunto de índices donde AN es menos AN está en U. Pero nuevamente, ¿no? Esto de acá es la definición de igualdad. Y si está en U, con más razón todavía, ¿no? Entonces tengo esta igualdad en U. ¿Qué significa eso? Que la sucesión, esta sucesión es igual a esta sucesión.
como clase. Entonces la clase de menos AN es igual a la clase de los valores absolutos AN. Pero obviamente el menos AN es el menos A, ¿no? Si sumamos A con menos AN, no nos da 0, obviamente. Por lo tanto es el menos A. Entonces reemplazando, en vez de poner esto, ponemos menos A. Y nos queda que menos A es igual a la clase de la sucesión de los valores absolutos. Pero como A era menor que 0, otra vez por definición de valor absoluto, el valor absoluto de A es el menos A. Por lo tanto, tenemos que menos A es el valor absoluto. Simplemente reemplazamos y ya está. Entonces, A, el valor absoluto es igual a la sucesión de los valores absolutos. Así, en cualquier caso, hemos probado que el valor absoluto de A es igual a la sucesión de los valores absolutos. Y eso es lo que queríamos probar. Propiedades de valor absoluto que se cumplen en los reales, por ejemplo, de que el valor absoluto de A es mayor o igual que 0, el valor absoluto de A es igual a 0 si solamente si A es el 0, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, y la famosa desigualdad triangular. El valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Entonces, solamente veamos la última, ¿no? La desigualdad triangular. Bueno, entonces por el absurdo, ¿no? Supongamos que no es menor igual, sino mayor. Mayor sería. Entonces, poniéndolo como sucesiones, ¿no? Entonces sería la sucesión A más la n más la sucesión Bn, entonces sería la sucesión de los valores absolutos a n más bn. Y eso es por la proposición anterior, ¿no? Porque ya sabemos que el valor absoluto es igual a la sucesión de los valores absolutos. Por lo tanto, de frente estamos usando eso ya, ¿no? Entonces, en vez de poner el valor absoluto de A más B, ponemos la sucesión de los valores absolutos a n más bn. Eso va a ser mayor u el valor absoluto de A. ¿Pero quién es el valor absoluto de A? Es la sucesión de los valores absolutos a n. Más el valor absoluto de B. ¿Pero quién es el valor absoluto de B? La sucesión de los valores absolutos de n. Bueno, suma de clases, entonces es la clase de la suma de an más bn. Bueno, valor absoluto de n más valor absoluto de bn. Por lo tanto, estamos diciendo que esta sucesión es mayor que esta sucesión de acá. Por lo tanto, el conjunto de índices n, donde se cumple esta desigualdad, ¿no? El valor absoluto de la suma n más bn es mayor que la suma de los valores absolutos, está en U. Y por estar en U es no vacío. Por lo tanto, existe algún n acá, ¿no? Al menos uno. Existe n que pertenece a x, tal que el valor absoluto de an más bn es mayor que la suma de los valores absolutos. Pero eso ya es en R y eso es un absurdo, ¿no? Porque en R vale la desigualdad triangular, o sea, debe ser menor. Bueno, y así pueden probar las otras propiedades del valor absoluto. Ahora vamos a distinguir elementos de Rn, vamos a ponerle nombre especial. Elementos infinitos. Si un elemento A se va de ser infinito si su valor absoluto es mayor que n para todo n, para todo n natural. Un elemento se va a decir infinitesimal si el valor absoluto A es menor que 1 sobre n
para todo n. Y se va a decir limitado, se va a decir un elemento limitado si el valor absoluto es menor que algún n, ¿no? Para algún n. Entonces vamos a denotar L todos los elementos limitados y con I todos los elementos infinitesimales. Entonces la siguiente proposición, L es un anillo, y segundo, I es un ideal maximal de L. Y acá falta agregar, I es el único. I es el único ideal maximal. Ideal maximal de L. Bueno, entonces para que sea un anillo, tiene que tener una suma y un producto, o sea, en el sentido de que tiene que ser cerrado, ¿no? Con la suma y con el producto. Pero eso va a ser inmediato, ¿no? Porque por la desigualdad triangular, justamente. A más B en L, por la desigualdad triangular es A más B menor o igual que A menor absoluto de A más valor absoluto de B. Pero como A es limitado, A y B están en L, A es limitado, entonces es menor que un natural N1 y B también es menor que un natural N2. Por lo tanto, esta suma es menor que N1 más N2. Y la suma de dos naturales es un número natural. Entonces no hay ningún problema. Entonces ya hemos probado de que en valor absoluto esta suma diferencia está limitado, ¿no? Por un número natural. Por lo tanto, está en esta suma resta está en L. Y el producto también. Entonces, el producto de A por B es el producto de los valores absolutos. Cada uno es menor que N1, N2. El producto de dos números naturales es un número natural. Y por lo tanto ya entonces A por B es menor que un número natural, o sea, es limitado. Por lo tanto el producto está en L. Concluimos de que L con la suma y el producto es un anillo. Y además que el 1 está en L, porque el 1 es una solución constante 1, por lo tanto es acotada, ¿no? Y el 0 también es una solución constante 0, por lo tanto es acotada. Ahora vemos la parte 2, que me dice que es un ideal. Para los que no se acuerdan lo que es un ideal, vamos a poner, ¿no? Y es un ideal de un anillo, ¿no? De un anillo A, si el 0 está en I, si X y está en I, entonces X más Y está en I. Y por último, si lambda está en A y X en Y, entonces el producto lambda por X se queda en Y. Es un ideal. Entonces tenemos que probar estas tres condiciones, ¿no? Bueno, que el 0 es infinitesimal. Es obvio, ¿no? Porque el 0 es menor que 1 sobre n para cualquier n. Y esa es la definición de infinitesimal, ¿no? El 0 es menor que 1 sobre n para cualquier n. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, C epsilon delta, dos infinitesimales. Entonces, para un n cualquiera, ya sabemos por ser infinitesimal es menor que 1 sobre 2n y delta también es menor que 1 sobre 2n. Por lo tanto, la suma resta desigualdad triangular es menor que el valor absoluto de epsilon más el valor absoluto de delta, pero mayorando por estos. Nos queda menor que 1 sobre 2n más 1 sobre 2n
y la suma es uno sobre n justamente, ¿no? Y como n es cualquiera, entonces esta suma es menor que uno sobre n para cualquier n, ¿no? Y esa es la definición de infinitesimal. Entonces la suma resta está en i. Ahora sea epsilon en i y a en l. Entonces tomamos un elemento en el anillo y un elemento en el ideal, no, en el supuesto ideal. En nuestro caso, nuestro anillo es el L, entonces debemos tomar un elemento de L. Bueno, entonces por ser infinitesimal es menor que 1 sobre n, y como es acotado o limitado, su valor absoluto es menor o igual que un n grande, ¿no? Para un n natural. Entonces, en particular, como esto vale para cualquier n, lo tomamos de esta forma: n por este n que está fijo. Entonces, epsilon en valor absoluto es menor que 1 sobre n por n. Entonces ahora, epsilon por a en valor absoluto es producto de los valores absolutos, pero epsilon era menor que 1 sobre n, y a era menor que n. Entonces se va el n grande con el n de abajo y me queda justamente 1 sobre n, ¿no? Pero es para cualquier n. Por lo tanto, e por a se queda en i, o sea, es un infinitesimal. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Hemos probado estas tres condiciones, por lo tanto es un ideal. Es un ideal. Ahora, eso no me dice que sea maximal, ¿no? Bueno, otra vez, ¿no? Para los que no se acuerdan que es maximal. Entonces, un ideal m de a se dirá maximal si no existe otro ideal, ¿no? Otro ideal j distinto de a, tal que m esté contenido estrictamente en j. Bueno, eso sería maximal, ¿no? Pero acá vamos a hacer un resultado más general todavía, ¿no? O más ad hoc para lo que queremos probar, ¿no? Porque es lo que queremos probar nosotros, que es maximal y es el único maximal. Entonces hay un resultado más ad hoc para probar eso, que es el siguiente. Bueno, entonces sea a en l menos i. Entonces como a no pertenece a i, entonces no es el cero, ¿no? Porque el cero está en i. Y si es distinto del cero, existe su inverso en r, en el r. Ya probamos eso, que el RU es un cuerpo. Eso ya lo probamos la clase anterior. Lo que me interesa es que el 1 sobre a, el inverso, también está en L, ¿no? Entonces supongamos de que no esté en L, o sea, sea infinito, ¿no? Sea infinito, o sea, 1 sobre a es mayor que n para todo n. O sea, negando la definición de limitado. Limitado si existe un n, porque sería menor o igual. Entonces, como estamos negando, sería mayor estricto para todo n. Ahora, esto de acá de ejercicio, 1 sobre a es 1 sobre el valor absoluto de a. Entonces, reemplazando y pasando a multiplicar, me queda que 1 sobre n es mayor que a para todo n. Entonces a es infinitesimal y no puede ser, ¿no? Esta es la definición de infinitesimal. Y no puede ser porque lo habíamos tomado fuera, ¿no? Lo habíamos tomado fuera de los infinitesimales. Por lo tanto, el 1 sobre a es acotado, es limitado, está en L. Entonces, ¿qué hemos probado?
hemos tomado A en L menos I, el complemento de I, y hemos probado de que A tiene inverso multiplicativo y ese inverso está en L. Por lo tanto, esto es suficiente para decir que I es un ideal maximal y más aún es el único ideal maximal de L por el siguiente ejercicio, ¿no? Que es en general, ¿no? Sea un anillo, J un ideal de A, tal que para todo A en el complemento de J se tiene que ese A tiene inverso multiplicativo, en A obviamente, ¿no? Entonces se deduce, ¿no?, que J es maximal y es el único maximal de A. Entonces justamente lo que hemos probado, ¿no? Nos hemos dado un A en L menos I y hemos probado que ese A tiene su inverso en el mismo L. Entonces por este ejercicio I no solamente es maximal, sino es el único maximal. Una definición en L, en los elementos limitados, definimos la relación infinitamente cerca. Infinitamente cerca. ¿Cómo se define? Entonces, A está en relación con B, si solamente si B menos A está en el ideal I, ¿no?, de los infinitesimales. Para todo B en L. Y se prueba que es de equivalencia, ¿no? Obviamente, A está en relación con A porque A menos A es cero y el cero ya sabemos que está en I. Ahora sea A en relación con B, entonces B menos A está en I y por ser ideal lo multiplicamos por menos uno y sigue estando en I, ¿no? Es propiedad ideal. Pero esto es A menos B. Y si ese es A menos B está en I, eso significa que B está en relación con A. Entonces vamos a probar la reflexividad, esta sería la simetría y faltaría la transitividad. Entonces sea relación con B, B relación con C, entonces B menos A está en I, C menos B está en I, podemos sumar y se queda en I por ser ideal. Entonces ya sabemos que dos elementos de un ideal los podemos sumar, restar y se queda en I. Entonces en este caso sumando, se integra el B y me queda C menos A. Y eso por definición es A relación con C, lo que muestra la transitividad. Entonces a la clase de equivalencia de A bajo esta relación infinitamente cerca, entonces esa clase, ¿no?, de todos los B que están infinitamente cerca a A, lo vamos a llamar el halo de A. El halo de A. Y lo denotamos HAL de A, ¿no? HAL de A, para todo A en L. Y la siguiente proposición tiene bastante importancia para las exposiciones, ¿no? Es un hecho importante. Me dice que existe un único número real R en el halo de un hiperreal, de una de, de R1. Bueno, en realidad es para cada, ¿no?, porque este real es para este A, ¿no? Si cambio de A, cambio de número real también. En realidad no es para todos, ¿no?, para cada, no sé, más apropiado de decirlo así. Bueno, veamos que existen. Entonces consideremos A todos los números reales, ¿no?, todos los T reales, tal que T es menor U que A. Ojo, acá estamos usando lo que dijimos la clase anterior, ¿no?, que este T lo podemos ver en dos contextos, ¿no?, como número real en R o como el mismo número T en RU, pero donde en este caso es la sucesión constante T, 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 ¿no? O sea, la clase de la sucesión constante T, ¿no?
Entonces acá estamos jugando con esas dos cosas al mismo tiempo. Acá está como número real y acá está como número hiperreal, ¿no? Ahora, como es acotado, entonces existe un n natural tal que en valor absoluto a es menor que n, ¿no? Desarrollando el valor absoluto, se me va a decir que menos n es menor que a, menor que n. Luego el menos n, que es un número real, que es un número natural. Es un número natural, entonces es un número real. Entonces está en a. Por lo tanto podemos afirmar de que a es no vacío. Y además está acotado superiormente por n. ¿Por qué? Porque por definición t es menor que a es menor o igual que su valor absoluto, y el valor absoluto de a es menor que n. Por lo tanto, n es una cota superior para cualquier t que está acá en este conjunto A. Luego, por el axioma del supremo de los reales, todo conjunto acotado superiormente posee supremo. Entonces existe el R igual al supremo de A. Entonces afirmamos de que A está infinitamente cerca a R. O sea, en otras palabras, que R está en el halo de A. Bueno, entonces veamos eso. En efecto, sea n cualquiera. Entonces, si le restamos al supremo una cantidad positiva, por más pequeña que sea, ya no es cota superior de A porque esa es definición de supremo. ¿Quién es el supremo? Es la menor de las cotas superiores, es la más pequeña. Por lo tanto, cualquier otro número más pequeño, como este, ya no puede ser cota superior. Luego, A no puede ser menor o igual que R menos 1 sobre N. Entonces, R menos 1 sobre N es menor que A. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque si A fuera menor o igual que R menos 1 sobre N, y este es un número real, ¿no? Porque R es un número real, 1 sobre N es un número real. Entonces todos los t que son menores que a serían menores, ¿no? Que r menos 1 sobre n. Pero r menos 1 sobre n no puede ser porque r era la menor cota superior. Entonces por eso es que ponemos a no puede ser menor o igual que r menos 1 sobre n. Entonces por tricotomía, si esto no puede ser, tiene que ser el otro. Entonces r menos 1 sobre n es menor que a. Eso le llamamos 1. Ahora, ¿qué pasa si r más 1 sobre n es menor o igual que a? Entonces r más 1 sobre n está en a, ¿no? Es un real que es menor o igual que a, por lo tanto está en a. Entonces r más 1 sobre n sería menor o igual que r, porque r es la cota superior, ¿no? de los elementos de a. Como este es un elemento de a, está acotado por r, ¿no? Por el supremo. Se cancela y me queda 1 sobre n menor o igual que 0. ¿No? Por lo tanto, a es menor que r más 1 sobre n. Entonces de 1 y 2 tenemos esta desigualdad. R menos 1 sobre n es menor que a, menor que r más 1 sobre n. Escribiendo como valor absoluto me queda que a menos r es menor que 1 sobre n. Pero como n era cualquiera, entonces como hemos probado, esta es la definición de infinitesimal. Entonces a menos r pertenece ahí. Y por lo tanto a está en relación con r. Y es lo que queríamos probar. Entonces r está en el halo de a. Ahora vemos la unicidad, ¿no?
Entonces supongamos que existe otro R, un S también real, que está en el halo de A. Entonces S está en relación con A y A está en relación con R. Como esta es una relación de equivalencia, es transitiva, S está en relación con R. Y eso significa que R menos S está en I, ¿no? En los infinitesimales. Entonces, por definición, R menos S es menor que 1 sobre N para todo N. Pero estos son números reales. Y eso no puede ser, ¿no? Salvo que R menos S sea el cero. Entonces tiene que ser cero y así R es igual a S. ¿Por qué? Porque en R es un cuerpo arquimediano, ¿no? Entonces esto es imposible en R. Salvo que sea el cero. Entonces, de definición, al único real en el halo de A se le llama la sombra de A. La sombra de A. Y se denota el SHA, ¿no? De shadow, que es sombra en inglés, ¿no? El shadow de A. Entonces queda definida una aplicación, ¿no? Que cada número acotado a hace corresponder su sombra, ¿no? Que es un número real. Entonces tenemos el siguiente resultado. Esta aplicación shadow es un homomorfismo de anillos y además el shadow de A es cero si solamente si A es un infinitesimal. Y además esta aplicación shadow preserva orden, o sea, si A es menor o igual que B en L, entonces el shadow de A es menor o igual que el shadow de B en R. Bueno, entonces veamos las pruebas. Veamos primero que es un homomorfismo. Bueno, para los que no se acuerdan lo que es un homomorfismo, voy a ponerle acá F de A en B. Un homomorfismo de anillos, si F de A más B es F de A más F de B y F de A por B es F de A por F de B, ¿no? Es un homomorfismo, una función que cumple esto. Entonces ya tenemos la función, queremos que verifique estas dos condiciones. Bueno, entonces sea el shadow de A R y el shadow de B S. Entonces por definición, ¿no? Como está en la misma clase, A menos R está en I, B menos S está en I. Sumando ambos lados, ¿no? Sumando A más B menos R más S está en I. Pero estos son reales, la suma de reales es un número real. Por lo tanto, luego R más S, como está en I, como está en I, R más S está en el halo, ya más B. Pero es un número real, es un número real, entonces por unicidad solamente hay un único real infinitamente cerca a A más B en este caso, ¿no? Por lo tanto, el shadow de A más B tiene que ser R más S, ¿no? Porque estamos probando de que este número real ya está en el halo, ¿no? Y no puede haber otro. Por lo tanto, el shadow de A más B es R más S. Pero ¿quién es R? Es el shadow de A más el shadow de B. Por lo tanto, está verificando la primera condición. Y para el producto AB menos RS. Entonces sumamos y restamos AS menos AS. Factorizamos acá el A, me queda AB menos S. Entonces este es un B con S es infinitesimal, ¿por qué? Porque ese es el shadow de B. Y acá factorizamos el S y me queda A menos R. A menos R también está en I, ¿por qué? Porque R es el shadow de A.
Por lo tanto, todo está en I. Si hacemos un elemento de I por cualquier cosa, se queda en I. Entonces, un elemento de I por cualquier cosa se queda en I. Y la suma de elementos de I también está en I. Entonces todo esto se queda en I por ser ideal. Entonces nuevamente, ¿no? Entonces la diferencia de A por B menos RS está en I. Eso significa que RS está en el halo, en el halo de A por B. Pero R y S son números reales, su producto es un número real. Y como solamente hay un número real, un único número real en el halo, entonces el halo de la sombra, ese único real es la sombra de A por B, tiene que ser este número real, R por S. ¿Qué es la sombra de A por la sombra de B? Entonces con eso estaríamos verificando la segunda condición. Entonces hemos probado que es un homomorfismo de anillos. Ahora vemos la segunda parte, que me dice que el echado de A es cero si solamente si A es un infinitesimal. Bueno, entonces el echado de A cero, ¿no? Entonces cero pertenece al halo. Pero algo es la relación de equivalencia. Eso quiere decir que A está en relación con cero. Entonces A menos cero está en I. Pero A menos cero es el mismo A, por lo tanto A pertenece a I. Entonces si la sombra es cero, el A está en I. Recíprocamente, ¿no? Si A está en I, lo escribimos que en vez de A ponemos A menos cero. Y el cero es un número real. Por lo tanto, esta diferencia, por estar en I, me está diciendo que el cero está en el halo de A. Y por ser cero un número real, por la unicidad de la sombra, el cero tiene que ser la sombra de A. Y es lo que nos pedían probar. Ahora para la tercera parte, ¿no? Que preserva el orden. Un pequeño tema. Sea A un elemento limitado que no es un infinitesimal y que además es mayor o igual que cero. Entonces si le sumamos un infinitesimal, no se altera la desigualdad, sigue siendo mayor o igual que cero para cualquier infinitesimal excelente. Entonces, por el absurdo, supongamos de que se alteró la desigualdad, ¿no? Que A más epsilon es menor que cero. Entonces, A es menor que menos epsilon. Pero epsilon está en I. Y por lo tanto, el menos epsilon también. ¿Por qué? Porque el menos epsilon lo podemos ver como menos 1 por epsilon. Y como este está en I, por cualquier cosa, se queda en I. Entonces menos epsilon está en I. Y si está en I, es menor que 1 sobre n para todo n. Por lo tanto, por transitividad, A es menor que 1 sobre n para todo n, lo que implica que A es un infinitesimal y no puede ser porque lo hemos tomado en el complemento. Contradicción. Bueno, entonces este pequeño limito nos va a servir para probar lo que queremos. Entonces sea A menor o igual que B. Sea R la sombra de A, S la sombra de B. Queremos probar de que R es menor que S. Otra vez por el absurdo. Supongamos que S es menor que R, ¿no? Entonces 0 es menor que R menos S, ¿no? Entonces por el lema le podemos sumar cualquier infinitesimal y la desigualdad no se altera, ¿no? La desigualdad no se altera. Si es mayor que 0, A más epsilon sigue siendo mayor que 0. Entonces ya tenemos R menos S mayor que 0. Entonces por el lema le sumamos un infinitesimal y no se altera la desigualdad.
Entonces A es menor que R. O mejor dicho, le sumamos A menos R, que es un infinitesimal, ¿no? Porque R es la sombra de A y sigue siendo mayor que 0. Cuando se cancela el R y me queda A menos S, mayor que 0. Nuevamente, tengo un número positivo, le sumo un infinitesimal y sigue siendo positivo. Entonces en este caso le sumamos el S menos B. ¿Por qué? Porque S es la sombra de B. Entonces, por lo tanto es un infinitesimal. En este caso se van las S y me queda que A menos que 0 es menor que A menos B. Lo que implica que B es menor que A. Contradicción con la hipótesis. Por lo tanto, eso viene de suponer esto de acá. Por lo tanto debe ser R menor o igual que S. Así A menor o igual que B en L implica R, que es el shadow de A, menor o igual que S, que es el shadow de B en R. Y es lo que queríamos probar. Una observación por el teorema fundamental de homomorfismos, que es lo que me dicen, ¿no? Si tenemos un homomorfismo de anillos sobreyectivo, entonces se tiene que A sobre el núcleo de F es isomorfo a B. Ahora, el shadow de L en R ya vimos que es un homomorfismo, pero se puede probar fácilmente que es sobreyectivo. ¿Por qué? Ejercicio para ustedes. Por lo tanto, por el teorema fundamental de homomorfismos, L sobre el núcleo del homomorfismo shadow es isomorfo a R. Pero el núcleo, justamente por esta propiedad, acá me está diciendo shadow de A0, eso me está diciendo A pertenece al núcleo del homomorfismo shadow. Entonces el núcleo del homomorfismo shadow es I. Entonces L sobre I es isomorfo a R, ¿no? Y R es un cuerpo. Entonces por un hecho conocido, ¿no? De álgebra, estructuras algebraicas básicas, ¿no? Si un cociente es un cuerpo, entonces el ideal por el cual estamos haciendo el cociente es unidad maximal. Entonces esta es otra forma de probar la maximalidad de I, pero no nos dice que es único, ¿no? Como si probamos en su momento, ¿no? No solamente probamos que es maximal, sino que es el único maximal. Entonces esta prueba de acá no solamente nos estaría diciendo que es maximal, pero no nos dice nada de la unicidad. Bueno, y para terminar por hoy, porque ya no me da la garganta, si U es principal, si U es un ultrafiltro principal, entonces el RU, ¿no? La ultrapotencia de R, no tiene elementos infinitos. Entonces esto no sería los hiperreales, porque en los hiperreales lo que queremos desde un comienzo es que haya infinitesimales, ¿no? Los famosos elementos infinitesimales. Y es equivalente a que haya elementos infinitos, ¿no? Porque el inverso multiplicativo de un infinito es infinitesimal. Y al revés también, el inverso multiplicativo de un infinitesimal es un elemento infinito. Por lo tanto, si U es principal, esta ultrapotencia no es los hiperreales. Entonces, como les había adelantado la clase anterior, para que sea RU sea los hiperreales, el ultrafiltro no puede ser principal. Entonces veamos a ver. Bueno, supongamos que U es principal, o sea, es un F sub M, ¿no? Para un M natural. Un M natural. Pero supongamos que sí tiene algún elemento infinito, ¿no? Porque si no tiene, pues solo supongamos que existe un elemento infinito, ¿no? Entonces,
por ser infinito, por definición, su valor absoluto es mayor que n para todo n natural. Ahora, estos son sucesiones reales, ¿no? Por lo tanto, todos los AN son números reales. En particular, el AM, este M de acá, este M de acá, es un número real y por lo tanto, por el principio arquimediano, este AM existe un número natural más grande que el valor absoluto de n. ¿Por qué? Porque es arquimediano y entonces los naturales no son acotados superiormente. Entonces siempre, para cualquier número real va a existir un natural más grande. Ahora, por otro lado, de 1 a es mayor que n para cualquier n, entonces en particular para este n. Entonces para este n es menor que a. Entonces, por definición de nuestra relación, ¿no? Porque esta sería una relación U, este mismo U, y esta es la relación lineal recientemente. Bueno, entonces como n es menor U que A, eso significa que el conjunto de todos los índices donde n es menor que el valor absoluto de n pertenece a U. Pero U es el FM, ¿no? Y pues si no se acuerda quién era FM, son todos los U en n que contienen al m, ¿no? Al número m. Entonces si me están diciendo que x es uno de estos elementos, porque está en el filtro, en el ultrafiltro, entonces por definición el m tiene que estar en x. De donde en particular, ¿no? Como m es uno de estos, entonces cumple n menor que a sub m. Entonces, n es menor que valor absoluto de a sub m. Contradicción con 2, porque era al revés, era menor que n. Entonces, este absurdo me dice que viene de suponer de que tenía elementos infinitos, ¿no? Por lo tanto, U no tiene elementos infinitos. Entonces, repito, ¿no? Entonces, una condición necesaria para que RU sea los hiperreales es que U no sea principal. Entonces, en la siguiente clase ya veremos que el recíproco también vale, ¿no? Si U no tiene elementos infinitos, entonces U debe ser principal. Bueno, por ahí nos quedamos ahí.